dando un tema, llevamos ya 2 domingos, este es el tercero, hablando acerca de la familia conforme al modelo de Dios, al modelo bíblico. Y creo que es de mucha importancia que nosotros, la iglesia de este tiempo, de esta generación, revisitemos la palabra, calibremos nuestras familias, nuestra administración de familia, porque Satanás está ensañado contra las familias. Hemos hablado acerca de cómo Dios tiene un modelo y que ese modelo choca con el modelo de la sociedad actual. Así es que citamos al apóstol Pablo a los Romanos, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que seáis capaces de comprender cuál sea la voluntad de Dios. O sea, una es la voluntad de Dios y otro es el modelo del mundo. Es que la iglesia debe apartarse del modelo del mundo. Hay cosas que de pronto la sociedad comparte y que caben dentro del modelo de Dios. Por supuesto, no estoy diciendo que todo lo que está en el mundo es malo, ya que nos tendríamos que ir como aquellas sectas que empacan maletas, sus pertenencias, y se van a las montañas a establecer sus lugares de enseñanza y de predicación, con el ánimo de huir del mundo, de no tocar el mundo, de no ser saturados por el mundo, contaminados por el mundo, interpretando mal el pasaje, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, citando el Salmo que dice: salid de en medio de ellos. No es que salgamos nosotros del mundo, que no podamos compartir con el mundo, sino que no adoptemos el modelo del mundo que choque con el modelo de Dios. Amén. Dios siempre tiene la razón. Amén. Así es que miramos el domingo antepasado acerca de esta realidad de las familias, de la tristeza que hay al ver la cantidad de divorcios, cantidad de separaciones. Estuvimos hablando también acerca de lo importante que es el tener un fundamento sólido del hogar, para que sobre ese fundamento puedan establecerse las familias, los hogares. Porque cuando hay una casa que está dividida en sí misma, dice el Señor, una casa dividida en sí misma no permanece. Es que el fundamento ya ha sido puesto, y este fundamento es Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, debe ser nuestra guía de la edificación de nuestros hogares. También hablamos acerca de lo importante de ser proactivos, que debemos ser personas que estemos a la defensiva, porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es que la iglesia debe estar pendiente, vigilante, sobria, atendiendo el llamado del Señor y ser proactivos, buscar cazar las zorras pequeñas, las que echan a perder. No son las cosas grandes, espantosas, porque esas fácilmente las rechazamos, sino son las cosas pequeñas que se filtran en las casas. Entonces tratamos este tema del cuidado de nuestros hijos, del cuidado de lo que ven, del cuidado de lo que oyen, del cuidado de sus amistades, para proteger la integridad del hogar. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de ese pasaje de Amós 3, que dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Así es que llegamos a esa conclusión, que un hogar que no esté de acuerdo en sus mismos intereses es un hogar que no perdura. Así es que la Biblia nos enseña a nosotros que no nos conformemos. La cita de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. Y miramos entonces el primer tema de esta parte de los intereses conjuntos,
que me parece a mí, seguramente hay muchos otros temas, pero me parece a mí que son importantes para que los miremos. Y miramos acerca de la educación el domingo pasado, la educación espiritual de nuestros hijos, de retomar la responsabilidad de enseñar la educación cristiana a nuestros hijos, a no delegársela a los maestros de escuela dominical, que dan un gran apoyo, eso sí, pero no delegarle esa responsabilidad. Y espero que usted haya tomado esta responsabilidad durante esta semana y haya usted sacado un tiempo para sentarse con sus hijos. El altar familiar, hermanos, es algo que no debemos perder. No se debe perder el altar familiar. Ahí en ese altar familiar, donde usted es el guía espiritual de sus hijos, no importa si son babies, hay que enseñarle la palabra desde que son babies. No importa si ya son adolescentes, hay que enseñarle la palabra a los adolescentes también. Que sea algo continuo, que provoquemos nosotros esta búsqueda espiritual. Amén. Pero también miramos de la educación moral y cómo no debemos descargar esa responsabilidad moral a la sociedad, porque la moral de la sociedad está de pique y está a punto de tocar fondo y va a llegar como el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Así es que necesitamos nosotros estar pendientes de la educación moral de nuestros hijos. No se confíe de lo que le enseñan a sus hijos en el colegio. La educación moral es responsabilidad de los padres. Y hablamos de la responsabilidad de la educación secular también, de cómo debemos nosotros maximizar el potencial de nuestros hijos de aprendizaje, enseñarles, buscar la manera de que ellos puedan llegar a su potencial. Usted conoce cuál es la inclinación de cada uno. Todos los niños son diferentes. Unos tienen una inclinación hacia las artes, otros tienen inclinación a las matemáticas, hacia las ciencias, hacia las humanidades. Así es que hay que identificarlo y trabajar en eso y tomar esa responsabilidad. No dejar que un currículum rígido restrinja lo que los hijos aprenden. Si hay necesidad de buscar por fuera algo para ayudar al desarrollo en el área, una de esas áreas fuertes de los hijos, hay que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Bueno, yo quiero que hoy miremos el otro tema que quedé el domingo pasado pendiente, y es ese tema pensando en en tener los intereses conjuntos. Cuando, como les dije, cuando les enseño a unos que están tomando clases para el matrimonio, ¿sí? Entonces les hablo acerca de eso. El principio del matrimonio, hermano Gerson, hermana Esteban, el principio del matrimonio, es que los demás no cogieron la mirada aquí a los hermanos. El principio del matrimonio no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No cualquier ayuda, sino la ayuda que es la que necesita. Y es el complemento, la mujer, el complemento del hombre. Lo que significa que el hombre no puede cumplir con su rol de padre, de jefe de casa, si no es por su esposa. Y lo mismo, el hombre es complemento de la mujer no puede cumplir con sus roles establecidos por Dios, si no es porque hay una ayuda mutua. Entonces dice el Señor: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán, dígalo duro, los dos serán una sola carne. Una sola carne. Una sola carne. ¿Qué significa ser una sola carne? No solamente hablando del aspecto sexual, sino del aspecto de que dos personas se unen a tener intereses juntos, que los intereses ya no son individuales, sino que si algún interés individual choca con el de mi pareja, entonces se anula, tiene que anularse, porque los intereses deben ser juntos. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Así es que esta unión también es una unión espiritual, también es una unión material, también es una unión de planes, de metas, de sueños. Y cuando se casa, cuando usted se casó, cuando yo me casé,
Me casé, entonces pensé hacia adelante, en la inmadurez que tenía, por supuesto, porque uno se casa inmaduro, inexperto en la vida. Pero se proyecta uno hacia adelante, qué es lo que quiero alcanzar, y voy a llegar allá, pero no voy a llegar solo, sino que de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, metas a corto, mediano y largo plazo. Siempre consideré mi esposa, mis hijos. No voy a estar yo solo allá, sino que voy a estar con ellos. Así es que eso es lo que me rige a mí para yo tomar decisiones económicas. Hablar de las finanzas es un tema difícil de tratar, pero necesitamos nosotros pensar en esto, porque no hay nada que tengamos que no sea de parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Un buen administrador, un hogar bien administrado económicamente, es ese hogar que jamás pierde de vista que Dios es el que da todas las cosas. Él es el que da todas las cosas. Toda buena dádiva, dice Santiago, y toda buena dádiva, toda buena obra desciende del Padre del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la salud. Hoy tú estás ahí sentado atendiendo porque Dios te lo permitió. Dios te dio vida. Gloria a Dios. Él es el que nos da a nosotros el trabajo. Él es el que abre puertas, ¿verdad? Usted consiguió ese trabajo que tiene porque no va a pensar que es por su cara bonita. Amén. No. Dios le dio gracia a usted. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo buscaba trabajos seculares en el mundo, nunca me rechazaron un trabajo. Ni una sola entrevista me rechazaron. Y eso no fue por mí, ni por mi buena hoja de vida, como si la tuviera, sino que llegué y me presenté al manager, me presenté al supervisor, mucho gusto, sí, y de inmediatamente me contrataban. Pero yo sabía que no era yo, que no era mi cara, que no eran mis títulos, que no era mi hoja de vida, sino que cuando Dios abre puertas, hermano, no hay nadie que las pueda cerrar. Amén. Pudieron haber entrevistado muchos otros mejores candidatos que yo, más preparados, más educados quizás, con alguna palanca, como decimos, con alguien arriba en la compañía, pero Dios cuando abre, nadie cierra. Así es que el trabajo que tenemos lo ha dado Dios. Primero de Crónicas 29:14 dice: cuando se recoge esa magna ofrenda, dice la escritura que hay una alabanza al Señor, diciendo de esta manera: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. De lo recibido de tu mano, damos. Todo proviene de Dios. Y el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es que debemos partir de ahí, que todas las cosas son dadas por Dios. Tus ahorros, tu dinero, nada de eso lo tienes porque lo hayas recibido de tus padres, de tus abuelos, porque tienes un buen nombre, no, sino que Dios ha permitido que tengas una fuente de ingreso. Entonces, partiendo de ahí, el hombre se casa con la mujer y se unen para ser uno solo,
de pensamiento, en su espíritu también, para adorar al Señor. Se unen también materialmente y se unen también en sus planes financieros. Así es que los solteros que están hoy aquí, no tuvieron clase hoy, bueno, gracias a Dios, escuchen atentamente. Todos estos domingos les he dicho a los solteros, escuchen, porque hay que casarse en un yugo igual. No se casen en yugo desigual. Porque el que se casa en yugo desigual, entonces, cuando quiere opinar alguna cosa respecto a la palabra, el que no teme a Dios, entonces va a opinar respecto a la experiencia, lo que ha recibido del mundo. Y el modelo del mundo financiero no es el mismo modelo de Dios. Lo primero que hay que considerar entonces es que Dios siempre debe ser primero. Dios siempre debe ser primero. Le preguntaron al Señor para tentarle que si era lícito pagar los impuestos. Yo les pregunto a ustedes, ¿será lícito pagar los impuestos? Amén. Sí. Claro, y el que no los paga va preso. Que si era lícito pagar los impuestos. Mateo 22 dice, fueron los fariseos, verso 15, le consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fue. Claro, pareciera como si el Señor estuviera poniendo primero al César, pero en realidad no es así, sino que la pregunta es si era lícito darle al César. Y él les dijo, bueno, muestra la moneda, este es la cara del César, así es que al César hay que darle lo que es suyo y a Dios lo que es de Dios. Pero siempre Dios será primero. Es responsabilidad nuestra como padres, hermanos, enseñarle a nuestros hijos, educarles respecto a las finanzas. Qué tema tan complicado de enseñar. Ya comenzamos nosotros a enseñarle. Bueno, Nicolás ya como que ha cogido la idea más o menos, pero Esteban todavía no. Esteban ve un billete y él piensa que ese billete se llama ofrenda, porque solamente toma billetes para dar la ofrenda aquí. Y si va a pagar un helado afuera, entonces dame ofrenda para comprar algo. Qué difícil es, pero hablaba yo esto con mi padre la otra vez, porque claro, ellos me enseñaron a mí con dinero, con monedas en su tiempo, pero hoy en día el dinero está ya prácticamente a ser absoluto, ¿verdad? Ya se paga todo es con tarjeta de débito. Así es que a Nicolás le dieron una tarjeta de regalo de una tienda. ¿Qué es esto, papi? Eso es un gift card. ¿Qué es un gift card? Eso tiene dinero adentro. Eso tú lo llevas y compras algo y tú la pasas y te lo dan. ¿Cómo explicarle a un niño el manejo del dinero ahora? Y lo que se viene más adelante, ¿no? Hablar con el hermano Samuel otra vez del Bitcoin, del cyber currency. ¿Cómo poder explicarle eso a nuestros hijos? Pero de la manera que usted pueda llegarle a transmitir a sus hijos el manejo del dinero. Y si tiene alguna idea por ahí, entonces me la pasa, por favor. Pero enseñarles a nuestros hijos que Dios siempre va primero.
Así es que el asunto del diezmo y el asunto de las ofrendas debe ser de lo primero que les enseñamos a nuestros hijos en el manejo del dinero. Porque ya cuando son grandes y empiezan a trabajar, trate usted de enseñarle a un adulto de 20, 21 años y toda la vida estuvo en la iglesia pero nunca diezmó, nunca ofrendó. Trate usted de enseñarles que diezme y ofrenda y verá que no se puede. Es muy difícil, es muy difícil. Pero Dios siempre debe ser primero, y esa tarea, esa responsabilidad es de la casa. ¿Por qué debe ser Dios primero? Bueno, porque Dios es el que da todas las cosas. Además el Señor dijo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Así es que es responsabilidad nuestra de los padres que les enseñemos a estas generaciones que vienen detrás de nosotros que hay que tener una responsabilidad económica con Dios y en agradecimiento y en respuesta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, de lo recibido de tu mano, de eso también te damos. Enseñarle la bendición del dar, la bendición del ser amplios, la bendición de ser personas que contribuyen, que colaboran y que se echan la responsabilidad económica de la iglesia. Entonces hay que darle al Señor primero. Pero después entonces hay que ser responsables también con los gobernantes de esta tierra. A nadie le gusta pagar impuestos. Nadie. Llega el tiempo de declaración de impuestos y los que son empleados independientes buscan una forma, buscan la otra, cómo descontar, buscan los recibos. Hay que buscar la manera porque a nadie le gusta pagar impuestos. Especialmente cuando no se ve el resultado, ¿verdad? Cuando hay tantos problemas sociales, cuando las calles están como están, cuando la seguridad social está como está. En fin, usted saque sus conclusiones. Pero de todas formas, es responsabilidad nuestra como familias ejemplares en la sociedad que cumplamos con nuestro compromiso del pagar nuestros impuestos. Oiga, qué lamentable sería que buscaran y le hicieran auditoría a alguno de nosotros y descubrieran que hay intento de evasión de impuestos. ¿Y qué es lo que va a decir el incrédulo que nos conoce? Y cristiano. Hay pastores que tienen mega iglesias y están involucrados en problemas así, de situaciones, porque se han dejado involucrar, porque la plata llama plata y hay un deseo de adquirir más y de acumular más, y están en problemas así. Así es que debemos ser nosotros conforme al modelo de Dios y cumplir con nuestras responsabilidades. Si César dice que es tanto, nosotros, bueno, tenemos que confiar en que Dios es el que provee y Dios nos dará para todas las cosas. Dios nos da para que cumplamos con Él, Dios nos da para que cumplamos con César también, hermanos. Para todo el Señor provee. Pero también necesitamos nosotros ser responsables con los de casa. Note entonces el orden. Claro, Dios primero y César, porque si no lo haces te vas preso. Y los de casa. 1 Timoteo 5:8 nos dice el Señor que debemos ser responsables y nuestros hijos aprenden a ser responsables en la manera que nosotros manifestemos amplitud económica hacia ellos. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee, para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué cosa ha hecho? Ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. O sea que en el orden de nuestra responsabilidad financiera no podemos excluir la casa. La casa, hermano, hay que proveer para la casa. Cabezas de hogar, hay que proveer para la casa.
Porque cuando no lo hacemos, entonces la fe queda nula. El apóstol Santiago habla acerca de eso, que la fe sin obras es muerta. Si tú profesas ser un buen padre o un buen ciudadano, si tú profesas ser un buen cristiano, si tú eres una persona que manifiesta que su devoción y que cumple con su parte en el culto, en el servicio a Dios, pero descuidas la casa, entonces todo lo que tú pretendes ser, todo lo que tú manifiestas, lo que expresas, lo que pones, las fotos y todo eso de vida piadosa y de santidad, todo eso se desploma cuando la gente se da cuenta que tú eres un negligente en la casa. Así es, amén. Por allá había en una iglesia un hermano que siempre andaba bien pintoso, de esos que estrenan seguido, bien pintoso. Pero daba tristeza ver a su esposa, porque la esposa no estrenaba, y los hijos, verlos con los zapaticos así, malucos, rotos. Estoy hablando de allá, de la tierrita, de allá. Y qué triste es ver a un señor bien vestido y su familia que no ha provisto para ellos. Es más bonito ver lo contrario, ¿verdad? Los hijos bien vestidos, la esposa bien vestida, y así el hombre tenga el mismo trajecito y las mismas camisitas, bueno, pero está atendiendo lo que es primero. Amén. La casa primero antes que nosotros. Y así se exalta la fe nuestra. Amén. Gloria a Dios. La gente dirá, qué hombre tan responsable, qué hogar es el del señor fulano de tal, cómo atiende, y cuando lo visitan todo está en orden. Lo que hace falta está la nevera con lo que se necesita, está la alacena con lo que se necesita, está todo organizado, está todo bien tendido, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Si nos fueran a dar una visita sorpresa, ¿qué tal? Una visita sorpresa, que entraran a la casa y empezaran a inspeccionar cuarto por cuarto, la nevera, los cajones, todo, a ver si está en orden, a ver si hay provisión. Pero nosotros no necesitamos una visita sorpresa, sino que el que todo lo ve Amén. está con nosotros en todo momento. Aleluya. ¿Qué tal que Dios, al vernos a nosotros, qué tal que Dios pesa los corazones? Por allá se le dijo al rey, se le dijo, lo sentimos mucho, pero este es un ultimátum. Pesado ha sido con balanza y ha sido hallado escaso, falto. Así es que te quedan tantos días de vida. ¿Qué tal? O sea, Dios tiene su forma de valorar, Dios tiene su forma de medir, Dios tiene su forma de pesar, y Él pesa no solamente los corazones, sino también las intenciones y también las acciones. Dios sabe lo que nosotros podemos hacer, Dios conoce el esfuerzo hasta dónde podemos llegar. Note que esto no es de que haya tanta abundancia en la casa, sino que Dios, que sí conoce el corazón y sí conoce lo que hay, Él es el que pesa y Él es el que sabe, y el que pudiera decir, aquí debiera haber esto y esto y esto y esto para tus hijos, pero no lo hay porque eres negligente. Tu esposa debiera vestir así, 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 tener esto y esto y esto, pero no lo viste porque eres negligente, porque no compartes para los tuyos, porque no ves por tu casa. Eso solamente lo puede juzgar Dios. Así que, hermano, nosotros debemos tomar esa responsabilidad, especialmente los varones, como cabeza de hogar, que es que se nos llena la boca diciendo soy cabeza de hogar, pero eso tiene una connotación muy, muy grande. Recuerda que todo lo que pasa en casa, la cabeza es responsable. No necesariamente culpable, pero sí responsable. Así es que hay que cumplir con los de casa, proveer para las necesidades, pero también que puedan nuestros hijos, nuestras esposas vivir de una forma digna, suplir. Para eso entonces necesitamos someternos a Dios,
porque Él es el que nos da todas las cosas y Dios bendice, Dios da. Pero tenemos que también tener planes, hermanos. Esto, como dije, no resulta de un día para otro. Hay que ser organizados, hay que planear. ¿Y quién dijo que a la iglesia no se le puede enseñar acerca de tener presupuestos en la casa, de ser organizados con el dinero? Debemos ser ejemplo para nuestros hijos en cuanto a la administración de todo centavo que tenemos. Digamos gloria a Dios. Es una escuela dominical. Todos tenemos mucho que aprender. Así lleves muchos años de experiencia en tu matrimonio, en tu hogar, así tus hijos ya estén crecidos y se hayan ido, tenemos una responsabilidad todavía de mostrar ejemplo. Bendito el nombre del Señor. Hay que cumplir con casa. Estos intereses que deben estar en armonía, los intereses de casa. Saqué aquí algunas de las áreas de los intereses financieros donde tenemos nosotros que tener armonía. Por ejemplo, los negocios. Me decían días pasados cómo cuando hombre y mujer se unen para vivir en el santo estado del matrimonio, entonces se comprometen para estar el uno al otro en pobreza y en riqueza, en salud y en enfermedad, en todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. El hogar debe permanecer unido por el amor del Señor, pero también por las decisiones que nosotros tomamos. Así es que los negocios muchas veces se convierten en un arma de doble filo, especialmente cuando solamente una de las partes es la que está interesada. Intereses mutuos. Me llegó una promoción de abrir un negocio, un restaurante aquí, y el esposo le dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a abrir? No, pues con lo que está ahí, con el dinerito que está ahí. No, pero ¿y cuál es tu socio? Es fulano de tal. ¿Pero lo conocen? No. Entonces viene una conversación porque el hombre quiere saber, y esto puede ocurrir al contrario también, simplemente un ejemplo. Tiene que haber una conversación, una comunicación entre los dos para que decidan mutuamente, se convierta en un interés mutuo de que los dos quieren comenzar un negocio. Porque recuerden, hermanos, que cuando uno se casa, todo es de los dos. Y en la iglesia nosotros no hacemos prenups. Eso es allá en Hollywood. Esos son los millonarios, que todo lo que gané de aquí hacia atrás, nada de eso, pero de aquí adelante sí. Los prenups, esos son los prenups. No, en la iglesia todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿verdad? Eso es en el Señor, en el Señor. Así es que si ella se mete en un negocio, es como si él se estuviera metiendo en ese negocio, o al contrario. O sea que si hay ganancia, bien, pero como puede haber también, y es más, el riesgo es tan grande que puede haber mucha pérdida. Entonces la pérdida es de los dos. Si los dos están en el mismo interés, en el mismo plan, y se lanzan los dos y dicen, listo, va para esa, vamos a montar el negocio, yo te ayudo con lo que yo pueda hacer, y abren el negocio, y si va bien, bien, y si pierden, bien. ¿Por qué? Porque los dos tomaron la decisión. Los dos estaban metidos. Sabíamos que teníamos riesgo y atravesamos el riesgo y nos fue mal. Bueno, nos fue mal, sigamos. Claro, ya habían hecho seguramente un plan de acción, de contingencia, un plan B, un plan C, si esto pasa. Toda esta conversación ya sucedió en el pasado, así es que ya saben cómo iban a salir de esa situación. No nos podemos nosotros meter en negocios, hermanos, sin consentimiento de nuestra pareja. No, que es que me metí en una cadena. No, pero es que me metí en una pirámide. No, pero es que me volví socio de este. Y si no sabe tu pareja, y después cuando todo se cae, ahí es cuando tú le dices, mira, es que hace 5 años, es que hace 10 años me metí en este negocio, y esta es la hora que me vienes tú a decir eso.
¿Y por qué no consultaste conmigo? Una casa dividida en sí misma no perdura, hermanos. Y la economía es uno de los grandes factores que apoyan esto, ayudan a la separación. Otro aspecto de la vida es, bueno, y en los negocios también está, por supuesto, la adquirir bienes, una compra de una casa, una compra de un carro, una compra de un negocio, cosas así, que ambas partes tienen que estar involucradas. Pero ¿qué tal hablar de las inversiones? Hablar de las inversiones. No, es que es una inversión. Pero si tú inviertes y no le dices a tu cónyuge, y después, cuando todo se cae, porque el 2008, que todo se cayó, eso es algo cíclico. Las economías de los países son cíclicas y llegan a un pico y después llegan a un valle. Todo es cíclico. Así es que si ahorita todo está subiendo, va a llegar el momento en que, y ya lo están anticipando, ya los economistas están anticipando otra recesión, quizás no tan fuerte como la del 2007-2008, pero viene otra recesión. Y entre estas hay que trabajar cuando están las vacas gordas, porque después vienen las vacas flacas. Así es que hay que prever. Prevean, hermanos, porque más adelante de pronto va a haber escasez. Prevean hoy para que el futuro no haya escasez. Así es que los negocios, las inversiones. Pero quiero que pensemos un poquitico acerca de la seguridad social. Porque hablar de proveer no es solamente comprarle zapatos a la esposa y a los niños. Y que eso entonces ya es el gran papá y el gran señor porque dio zapatos, sino que el proveer para los suyos, es mayormente para los de su casa, tiene que ver con la seguridad social de la familia. No podemos nosotros delegarle esa responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos, y eso es lo que la mayoría de personas hacen. No, ahí está el seguro social, ahí está el Medicare, ahí está el Medicaid, así es que confiamos y que resuelvan ellos. Que cuando yo me retire, pues que el gobierno sea el que me sostenga. Debemos enseñarles a nuestros hijos la seguridad social. El plan de retiro. Es cristiano pensar en el retiro. Es cristiano pensar en plan de salud también. No podemos ser irresponsables y andar por ahí, hermanos. A veces dicen, no, es que yo confío en Dios, que Dios me cuida y ya. Pero claro, Dios cuida. Pero también dice la Escritura que no podemos tentar a Dios. Uno no puede tentar a Dios. Yo sé que por esta calle todo el que pasa lo roban, pero yo me voy a meter por ahí porque yo confío en Dios. Y Dios, ¿qué tal? Que no me tiente. No me tiente, tome decisiones sabias, no me tiente. Y si pasa por ahí, si lo roban, ¿va a negar usted a Dios? No, es que uno debe ser responsable. Porque no te vas por otro lado. Ahora, si es la única y estás por allá en la montaña y tienes que ir a llevarle el evangelio a una familia por allá, y el Señor te dijo, pasas por ahí, que si pasas por las aguas yo estaré contigo, y si los ríos no te anegarán, y si pasas por el fuego la llama no arderá en ti. Si el Señor te dice eso y tú pasas, el Señor te protege. Pero si Él no te ha dicho eso, no lo hagas. No lo hagas. Dios le dio esas promesas a Israel, y efectivamente Israel pasó por todo eso, por el agua y por el fuego. Así es que no podemos tentar al Señor. No, el Señor me sana. Claro, Dios sana. Pero si no quieres sanar, ¿cómo vas a convertirte tú en un peso para tus hijos, para tu esposa? Por negligencia, por descuido, por no ser una persona proactiva, sino que me cuiden. Todo esto es parte del modelo de Dios de la administración de la casa, del hogar. ¿Ustedes creen que Dios está interesado en que nosotros simplemente
deleguemos esa responsabilidad al gobierno y ya no. Dios quiere que seamos proactivos. Pero quiero que toquemos un tema ahora, que es ese tema del principio bíblico de nosotros ser personas sensibles a la necesidad de los santos. La familia de Dios o la casa de Dios es una familia que estamos nosotros entrelazados, unidos por la obra del Señor. Todos aquí somos, aunque de diferentes puntos de este mundo, somos nosotros hijos del Rey Jesús. Somos salvos, somos redimidos, y está tratando el Señor con nosotros, y el amor de Cristo nos ata, nos obliga, nos constriñe, nos acerca. Y cuando piensa uno en la iglesia, de los aspectos de la obra de la iglesia que más debieran resaltar, es esto que dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 12. Nuestros hijos deben aprender lo que significa el amor fraternal. Romanos capítulo 12 versículo 9 dice: el amor sea, ¿de qué forma? Sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice el 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué dice? Diga duro esa palabra. Compartiendo. Practicando la hospitalidad. Y creo que es un aspecto muy importante del manejo de las finanzas de la casa. Claro, proveer es importante para los hijos, para la esposa, pensar en el retiro, pensar en la seguridad social, pensar en diezmar y ofrendar, pensar en contribuir con nuestros impuestos. Todas estas responsabilidades son muy importantes, pero aquí está una de las responsabilidades más altas de la iglesia: el amor fraternal. La piedra más importante del fundamento de la iglesia es el amor. Jesucristo es el amor. Dios es amor. Aleluya. Así es que estamos nosotros aquí rodeados de nuestros hermanos con los cuales compartimos, tomamos un café después del culto, hablamos, charlamos. Pero en repetidas ocasiones les he dicho: hermanos, ustedes sí saben la necesidad del uno y el otro, y llegamos a esa conclusión que no, que como que tenemos una relación que nos mueve hasta cierto momento en la conversación, que nos impide a nosotros entrar más allá. Somos muy reservados y también somos muy delicados. No queremos entrar a tocar temas difíciles, y el hermano o la hermana no quiere compartir tampoco su problema. No estoy hablando de que todos los problemas los vamos a regar en la congregación, no, sino en el aspecto económico. La iglesia primitiva tenía una premisa, y era que todos vendían sus propiedades y traían a los pies de los apóstoles el dinero, y con ese dinero comían las viudas, comían los huérfanos. Claro, en esos tiempos había mucha más necesidad que ahora. Las viudas, los huérfanos, personas que estaban enfermas, en debilidades, y todos comían de la misma olla. Por eso los griegos llegaron y le dijeron: Pedro, Juan, miren por favor que las viudas griegas están siendo desatendidas, porque a los hebreos les están dando una papita de más. Así es que por favor participen en esta necesidad. Y a ellos les pareció tan importante prestarle atención a este detalle, que pareciera muy pequeño comparado con la magnitud de la obra del Señor.
de predicar la palabra, que ellos dijeron, preferimos hacer un alto en la predicación para ir a solucionar ese problema de la falta de amor fraternal. Pero entonces llegaron a la conclusión: nombremos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe, para que atiendan esta necesidad. Y ahí nombraron a todos esos del capítulo 6 del libro de los Hechos. Y esas personas fueron las que administraban la provisión, la ración para cada una de las viudas, de los huérfanos, porque todos se alimentaban de la misma olla. Y es un principio que, por supuesto, no estoy diciendo que debemos practicarlo aquí. No es tanto el medio, sino el fin. ¿Qué era lo que buscaba la iglesia primitiva? Buscaba que no hubiera necesidad en nadie, que ninguno tuviera necesidad. Y por eso dice estas palabras: amados los unos a los otros. Habla acerca del amor fraternal, habla acerca de la preferencia. Cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿como yo o come mi hermano? Y que uno sea capaz de preferir al hermano. Porque Cristo prefirió la humanidad que Él mismo. Él prefirió morir en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, el que no tuvo mancha, el que cada vez que abría su boca no había maldición, no había engaño. Prefirió Él entregar su vida, que muriéramos todos nosotros pecadores, injustos, depravados. Así es que el principio cristiano es ese: la preferencia, la selección. Cuando yo selecciono primero a mi hermano antes que mi necesidad, yo suplo también para mis hermanos. Entonces habla del versículo 11, volvamos a leerlo, y el 12: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y a veces se toman esos versos para predicar y para enseñar acerca de ser personas responsables, de no ser perezosos, de ser fervientes en espíritu, de que cantemos y glorifiquemos al Señor con fuerza, sirviendo al Señor. Pero esas expresiones no tienen nada que ver con mi culto. Eso no tiene que ver con yo no ser perezoso, que me levante, que venga al culto. Eso no tiene nada que ver con que yo salte y dance aquí en la presencia del Señor, porque dice fervientes en espíritu. No tiene nada que ver con eso, sirviendo al Señor, sino que tiene que ver con lo que dice el versículo 13, compartiendo. Se necesita no ser perezoso, se necesita ser ferviente de espíritu, se necesita servir al Señor compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué tan hospitalario eres? Y yo me hago esa pregunta, me rebota a mí 100 veces más. ¿Qué tan hospitalario soy yo? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu casa? Haz esa pregunta. Porque es que la iglesia es una familia. No es que a mí nadie me visita. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que invitaste a alguien? Hermano, venga con su esposa, vamos a tomar un café en la casa. Comience por ahí, un cafecito con un pan. Eso no empobrece a nadie. Cafecito con un pan. Y a lo mejor llegan los hermanos con pollo asado y con papa. Y acuérdense que a esta hora ya empieza a dar hambre. Pero hay que ser hospitalarios. ¿No será que somos muy, no me entiende la expresión, no será que somos muy solitarios? ¿No será que andamos yo con mi esposa, con mis hijos, y entramos rápido y salimos rápido y no saludamos a nadie, no compartimos? Hay que compartir, hay que ser hospitalarios. ¿Cuándo fue la última vez que albergaste a alguien en tu casa? Alguien que no tenía, que llegó de por edad de su tierra y no tenía dónde estarse, y que te diste cuenta y lo invitaste a tu casa y pasó la noche en tu casa y le compartiste de tus alimentos y le compartiste de tu ropa. Porque eso es lo que el Señor le va a decir a los cabritos allá cuando el Señor venga por segunda vez, y a las ovejas, y Él separará las ovejas a un lado y los cabritos a otro lado, y a unos invitará: venid a mí, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed, me diste de beber. Me viste desnudo y me vestiste. Y las ovejas van a decir: ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo que te vestimos? Y él dice: lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén, gloria a Dios. Ese va a ser uno de los juicios que va a caer sobre todas esas naciones que fueron antagonistas con Israel y los que fueron compañeros, hermanos de Israel. Todos esos que antisemitas son esos cabritos, y el Señor les dará su pago. Pero todos esos semitas, los que han bendecido a Israel, los que han ayudado a Israel, entonces esos son los que el Señor va a decir: venid benditos de mi Padre. Y a los cabritos les va a decir: me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento, no me diste de beber, me viste desnudo y no me diste para vestir. Y ellos le preguntaron: ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo para que no te diéramos? Y dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, los israelitas, a mí tampoco lo hiciste. O sea que el principio que sacamos es que Dios quiere que entre nosotros compartamos para las necesidades, que no haya necesidad en medio de nosotros. Cuando uno piensa en Sodoma, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando piensa en Sodoma y en Gomorra? Pecado, ¿verdad? La lascivia, el homosexualismo. Y eso es lo primero que uno se le viene a la mente. Sodoma, Gomorra, fuego que descendió del cielo y azufre que los consumió. Pero usted, cuando lee al profeta Ezequiel, uno se da cuenta cuál en realidad fue el pecado de Sodoma. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Y es una palabra que el Señor le da a Israel. Versículo 48 dice: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. ¿Y qué no hicieron? No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ni el menesteroso. Vamos, el problema nunca va a ser el dinero. El dinero no es problema. El problema es cómo manejo yo el dinero. El problema es qué me motiva a mí a conseguir dinero. El problema es cómo lo consigo. Si lo consigo por medio del delito, claro, está mal. Si lo administro de tal manera que no cumplo con la iglesia, que no cumplo con Dios, que no cumplo con el gobierno y que no cumplo con mi casa, está mal. ¿Qué es lo que me mueve a mí a conseguir el dinero? Enriquecerme para ser alabado, ser reconocido y para llegar a ser presidente, porque ahora con plata se llega a ser presidente. ¿Qué es lo que lo mueve a uno? Bueno, Sodoma, el pecado, claro, sí, ellos tenían su problema de inmoralidad y todo ese problema, pero el pecado más grave de Sodoma y de Gomorra y todas sus hermanas era ese: se ensoberbecieron por la abundancia. Había abundancia. Usted quiere abundancia, piense bien lo que está pidiendo, porque la abundancia, si uno la maneja mal, lo puede llevar a ser una persona soberbia. Y una persona soberbia es una persona que cuando hay abundancia, cuando ya yo confío más en las cosas que tengo, entonces me lleva a mí a ser una persona ociosa. Una persona que malgasta el tiempo, una persona que simplemente ve pasar los días, que ya no trabaja porque tiene abundancia. ¿Para qué trabajar si hay abundancia?
Y esto llevó a Sodoma entonces a fallar en este aspecto. El aspecto principal es que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea que había hambre y el que tenía abundancia de pan no proveyó. Había menesteroso, había necesidades, y el que tenía medios no proveyó para las necesidades. Así es que, hermanos, necesitamos nosotros ubicarnos en el modelo bíblico, el modelo del Señor, respecto a la educación de nuestras casas, a la administración de nuestras casas, cómo gobernar las casas, cómo enseñarle a nuestros hijos a manejar el dinero, pero en especial enseñarle a nuestros hijos a ver la necesidad en la gente. En nuestro medio no tenemos nosotros mucha gente, digamos, en la calle como allá en su país. Acuérdense en su país que encontrar personas menesterosos o necesitados en la calle, eso es todos los días. Y por donde uno gira en el carro, ahí se encuentran personas que duermen en la calle. Mis hijos nunca han visto a alguien dormir en la calle. O sea que yo tengo que enseñarles de una manera a ellos a ver la necesidad en otras personas. La ofrenda que vamos a recoger el 15 de octubre es una ofrenda para ayudar a nuestros hermanos en calamidad, en necesidad, en Florida, Texas, en Puerto Rico, y creo que en México también. Hay que esperar el comunicado de presidencia. Es una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos también, mostrarles fotos, la evidencia de las condiciones en las que viven hermanos nuestros, seres humanos, pero cristianos como nosotros, que están sufriendo y pasando necesidades, y nosotros no podemos cerrar los ojos. No puede un cristiano cerrar los ojos cuando hay necesidad, pero aquí mismo, aquí localmente hay necesidades, solo que las ocultamos, las tapamos, no las comentamos, y como venimos aquí, salimos rápido, no nos damos cuenta, pero hay necesidades. Qué bonito es, hermanos, que hay